Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en este día. Te adoramos, Rey. Te adoramos. Te adoramos, Rey. Gracias, Jesús. Bendice hoy, Señor, con tu persona todo este lugar. Olor fragante, olor que transforma, perfume de alabanza, perfume de adoración. Tú eres el que fortalece, tú eres el que nos ayuda, Dios, el que nos inspira en todo tiempo. En tiempo de angustia, en tiempo de soledad, podemos mirar a los montes, de donde viene nuestro socorro, en nuestros corazones. Te damos gracias, Jesús, en este día. Gracias en esta mañana, Señor. Damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por la familia. Gracias por su persona, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias por cada amigo, por cada amiga que está en este tiempo con su mirada puesta en Cristo Jesús. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, esta no es una fe por si las dudas, ¿cierto? Aunque nada se perdería, pero ¿qué pasa? Que si tenemos fe por las dudas, ¿cierto? En la duda verdaderamente no está el fundamento para nuestras vidas. Sería una fe, ¿cierto? Una fe dentro de un ámbito, ¿cierto? Donde hay cosas que no se manifestarían de una forma eficaz en nuestros corazones. Esa fe yo la tenía antes, una fe por las dudas, una fe porque tenía miedo de ir al infierno, por ejemplo. Una fe basada en tradiciones, bueno, porque lo creyó, ¿cierto?, mi papá, mi mamá, también yo me fundamento en eso y no averiguo, no miro. Esa fe es una fe viva, es una fe eficaz en la gracia, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo para mi vida, ¿cierto? Uno se pone uno, porque acá el primer necesitado es uno del Rey. Y verdaderamente es un gran gozo, una gran alegría poder tener, ¿cierto?, en este tiempo a nuestro alcance, como siempre digo, el texto bíblico.
¿sí? Juntamente con San Juan, que ya falta poquito ya para poder dar por culminada, por el momento, ¿cierto? Compartir el libro de San Juan, en el cual estamos viendo algunas cosas, algunas palabras que están como escondidas en el texto y que verdaderamente ahora entiendo el sentido de muchas cosas, ¿sí? Y poder entender el libro de Juan como un libro, ¿cierto?, que habla mucho al pueblo escogido del Rey, a Israel, con principios que son enriquecedores para nosotros en este tiempo que somos su iglesia. Pero sin embargo, nosotros como iglesia en este tiempo estamos viviendo, ¿cierto?, la realidad de un Cristo que logró lo que prometió a esa Israel, y lo logró en aquellos que creen, en aquellos que, ¿cierto?, hemos sido atraídos hacia Él, hacia el Cristo, a perseverar, que esa es parte de la fuerza de atracción hacia este Cristo, hacia esta persona, que es perseverar en su doctrina, ¿cierto?, en esa enseñanza, en ese yugo, en esa carga, ¿cierto? Ligero, creo que dice, fácil es mi yugo y ligera mi carga, ¿cierto? Yugo tiene que ver mucho con la enseñanza, ¿sí? Con esa enseñanza de este Maestro llamado Jesucristo, ¿cierto? Esa carga que nosotros llevamos es que constantemente, ¿cierto?, estamos crucificando por el poder de Dios nuestra carne, ¿cierto?, nuestra carne. ¿Para qué? Para así también, como morimos y estamos haciendo que todo lo temporal muera en nosotros, lo temporal de que todo lo que en otro tiempo era moneda corriente para nosotros, ¿cierto?, para responder a las hostilidades que muchas veces nos afectaban. Nosotros pagábamos muchas veces mal por mal. Bueno, hoy en este tiempo, ¿cierto?, bien, podemos hoy en día decidir desde nuestro corazón. Hoy sabemos que tenemos poder ante la adversidad, ante la angustia, ante el dolor, ante la decepción, ¿sí?, de manifestar a ese Cristo glorioso, ¿cierto?, donde pagar el bien por mal, ¿cierto?, es el resultado, ¿cierto?, de la doctrina, de lo que vamos aprendiendo. Entonces nosotros podemos tomar una elección desde ese lugar donde estamos, desde ese lugar donde fuimos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo, ¿cierto? Tenemos la facultad de poder elegir, ¿cierto?, y seleccionar, ¿cierto?, la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Y ahí nos vamos llenando de esa voluntad. No es tan solamente que uno toma esa decisión, sino que ya ese Cristo, esa buena voluntad nos empieza a inundar todo nuestro interior, ¿cierto?, por el Espíritu,
¿sí? Y eso es lo que va transformando nuestro ser interior, ¿sí? Dicho esto, ¿cierto? Mando un gran saludo a toda la comunidad cristiana, donde sea que llegue esta humilde imagen, audio-imagen, ¿cierto? Para poder compartir estas cosas grandes y gloriosas que son de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Su persona, su voluntad, sus pensamientos, su acción en este tiempo a través del Espíritu Santo, que nos asiste, que nos ayuda, ¿cierto? Que está con nosotros día y noche, ¿cierto? Constantemente, obrando en todo el pueblo cristiano, en todo el pueblo nacido de nuevo, en todo ese pueblo que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No como sus discípulos, ¿cierto? Que necesitaban ser ministrados, ¿cierto? De persona a persona, sino nosotros hoy estamos siendo ministrados desde nuestro interior. Esa es la gran diferencia que teníamos con sus discípulos. Por eso era que hablábamos de este San Juan, ¿cierto? Que muchos hicieron doctrinas para la iglesia. Este San Juan está hablando a sus discípulos y después habla, primeramente está hablando a todo el pueblo de Israel. Se presenta el Señor para cumplir la palabra al pueblo de Israel y enseñarle la verdad, que es Cristo, es la mismísima sustancia, es el resplandor de la gloria de Dios, ¿cierto? Él viene a manifestar su verdad, esa es el corazón, ¿cierto? De lo que Él vino a hacer en ese Israel, ¿cierto? Después habló a los discípulos en el cual fueron apartados. Te acordarás ese evento donde Él selecciona 70 discípulos, donde le da potestad de sanar, de poner manos, de ir de la casa en casa. Viste que hay una parte que dice, donde le abran la puerta, la paz reposará sobre esa casa. Pero reposará, no vivirá, no permanecerá, reposará la paz. Ahora, si ustedes no van a ser bien recibidos, sacudan la planta de vuestros pies y la paz se irá con ustedes. ¿Sí? Donde ellos podían atar al enemigo, iban a tener que enfrentar escorpiones, serpientes. Dice, yo les he dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza de maldad le dio autoridad a esos 70. De esos 70, mi querido, por allá por Lucas, que Dios te bendiga, Sandra. De esos 70, Él elige 12, ¿cierto? 12. Por eso es importante leer el contexto cuando vos lees la Biblia. A ver, ¿a quién le está hablando esto? Y la misma escritura, o en tu sentido común, vas a ir notando con la ayuda del Espíritu Santo que está habitando tu vida, vas a ir notando que la palabra que le habla en los últimos 7 días, Jesucristo, que es a partir de San Juan 13, que es el evangelio que estamos hablando, que después lo vamos a tratar a la tarde, si Dios quiere vamos a seguir con eso hasta el final. Desde San Juan 13 al 18, 19, 20 son los últimos días de vida de Cristo en la tierra. Esos últimos días, ella no le habla a los 70, Él aparta a los 12 para hablarle a los 12. Y esas palabras muchas veces fueron sacadas de contexto para armar una doctrina que hoy está en la iglesia. Así se ha hecho a lo largo de los siglos muchas veces. Se arranca 2 o 3 versículos, ¿cierto?
se pone con otros versículos de otras partes de la Biblia, ¿cierto? Y se arman doctrinas muchas veces con buenas intenciones, pero que nos alejan de la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, de San Juan 13, que son riquísimos para nosotros, para la iglesia, tomar los principios ahí, y entender cuál fue la voluntad de Dios en cuanto a presentar a Cristo, ¿cierto? Darle un cuerpo como el que le dio, y similar al nuestro, caminar esta tierra, era para comunicar al Dios verdadero, de una forma palpable, tangible, visible, y pudo manifestar el poder del cielo en esa Israel. Sin embargo, Israel rechaza el mensaje. Entonces él elige a 70, después de esos 70 elige a los 12, que es esta carta del 13 al 18-19 está hablando a los 12 apóstoles. También en nuestra Reina Valera, ¿cierto?, ponen discípulos. No, él está hablando a sus apóstoles ahí. Apóstoles tienen otro nivel de autoridad, ¿cierto?, que el discípulo. Esos apóstoles estaban siendo preparados ¿para qué? Para que después de la muerte de él, aunque ellos iban a ser dispersados, aunque ellos iban a pasar momentos de angustia, persecución, como él les dijo, mira, van a pasar persecuciones, los van a seguir para matarlos, van a ser echados de la sinagoga. Él los fue preparando. ¿A quién? A esos 12, ¿cierto? Entonces los capacitó. Dice, van a tener que esperar, ¿cierto?, que esa promesa que el Espíritu Santo, no que repose sobre ustedes, sino para que haga habitación dentro de ustedes, que es la iglesia naciente que se cumple en el libro de los Hechos, ¿sí? Pero bueno, eso lo iremos explicando paso a paso. Ahora lo que queremos ver es empezar una de las cosas que charlaba con el Espíritu Santo del Señor, ¿cierto? Era una sugerencia, ¿cierto? Y Señor, verdaderamente me falta algo verdaderamente inspirador, ¿cierto? Algo que le dé vida a todas estas cosas, que la gente pueda recibir dentro de su espíritu verdaderamente, dentro de su espíritu, que puedan recibir esa gracia que está en tu palabra, esa multiforme gracia que está en tu palabra. Esa multiforme gracia que está en tu palabra. Y la gran sugerencia que me daba era de poder empezar a leer el libro de Salmos también, ¿cierto? La cual, Señor, le digo, ayúdame y ayuda a todo el pueblo a poder escudriñar tu palabra, ¿cierto? Así que acá estamos, mi querido amigo. Vamos a leer Salmos. Vamos a empezar Salmo y vamos a seguir hasta donde el Señor nos dé. Seguramente el gran anhelo que tenemos es de poder terminar, como hemos estado terminando todo lo que las partes bíblicas que hemos hecho del principio hasta el final. Algunos mensajes están siendo subidos a YouTube en el momento que tengo tiempo, porque también tengo mi trabajo personal, ¿cierto? El hombre de Dios, la persona de Dios tiene que trabajar, tiene que tener su trabajo, ¿sí? Tiene que tener su ocupación, ¿sí? Así que bueno, acá estamos con esta gran bendición. Mi querido, vamos a leer esta versión, la Reina Valera contemporánea. Es una revisión un poco más moderna que la Reina Valera 1960. Dice: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ¿cierto?
vamos a poner un poquito acá. Ahí está. Bienaventurados el hombre o la mujer, ¿sí? Cuando está hablando acá del hombre, ¿cierto? Está hablando al género humano, ¿sí? El hombre o la mujer, ¿cierto? Eso hay que tener, también es una de las cosas que por ahí yo digo, el cristianismo, ¿cierto? Es como que se ve como una competencia constante, ¿cierto? En que el hombre quiere ponerse por delante, ¿cierto? De la mujer y dejarlo en un segundo plano, ¿cierto? Aparentemente, ¿cierto? Entonces esas cosas yo digo que son algunas cositas que por ahí tenemos que rever en las Escrituras. Cuando habla acá, bienaventurado el hombre, está hablando al género humano, así es al hombre como la mujer, ¿ok? Entonces eso tenemos que entender, el hombre y la mujer en un contexto de unidad, en un contexto de intimidad, ¿cierto? Así tal cual como el Señor nos llamó, ¿cierto? En ese contexto de intimidad y un lenguaje que el Señor usa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su voluntad, lógicamente, ¿cierto? Aquel que así lo quiera, es que tanto el hombre como la mujer disfruten de esa compañía, ¿cierto? Mutua, ¿sí? Aquí en la tierra, ¿sí? Es muy importante. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ¿sí? Si se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, ¿sí? Fíjate vos, esto es muy curioso, porque Jesucristo, ¿cierto? Creo que está por Mateo 11, a ver, acá tenemos la Biblia, Mateo 11, tiene la palabra, Mateo 11, 19, Jesucristo, dicen que Jesucristo se sienta con comilones, con rameras, con gente que en ese momento era considerada, ¿cierto?, del vulgo, de gente que era considerada, vamos a poner la luz porque ya no estamos, Mateo 11, gracias Espíritu Santo, creemos Señor que tú estás en estas cosas, Padre, tu presencia Señor, hermosa, dulce Señor, dice el 11, Mateo 11, 18, porque vino Juan, 11, 18, que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pero la sabiduría, bueno, acá se decía de Cristo que Él se sentaba con bebedores, con comilones, aún con rameras, con justos, con cobradores de impuestos. Y acá el Salmo está hablando, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Pareciera que hubiera una contraposición. Sin embargo, el pensamiento de Dios era en ese tiempo, ¿cierto?, era conservar al hombre, ¿sí?, sin que se tenga que juntar con gente que tendría malas conductas,
Sin embargo, toda la humanidad, ¿cierto?, sufría de esta gran miseria que era el pecado, ¿cierto? Dice que no hay justo ni siquiera uno, todos pecaron a una, ¿cierto? Se rebelaron, ¿cierto? O sea que ningún hombre pudo ser justificado en sí mismo. Y entonces cuando se lee esto, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. ¿Quiénes son los pecadores y los blasfemos en cuanto al pensamiento de Cristo? Son aquellas personas que se creen ser justos. Son aquellas personas que se creen que son santos. ¿Viste que había en el templo, se acerca un publicano y había un israelita, ¿no? Y decía, gracias Señor, porque no soy como los demás hombres, ¿eh? Vamos a ver. Lucas 11, un fariseo puesto de pie, ¿cierto? Un fariseo puesto de pie decía, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. ¿Te das cuenta? Gente que se creía que era santa, ¿sí? ¿Sí? Gente que se creía que era más que otro, ¿sí? Esta gente, verdaderamente, a esto es lo que se está hablando, lo que habla la palabra, que el Señor dice, yo no vine a los justos, sino a los pecadores, ¿cierto? Pero acá estaba invertida. Esta gente se creía justa, pero eran igual que los demás. Eran pecadores. Por más que dijeran, yo no soy igual que los demás hombres, estafadores, esto, lo otro, aquello. Romanos, capítulo 2, lo vamos a leer acá, mirá. Por cuanto eres inexcusable, oh hombre, tú que te crees, ¿cierto? Romanos dice, mira, para ver cómo cuando vos, la palabra, Romanos capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre o mujer, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque juzgas, hace lo mismo, ¿sí? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, oh, menosprecia las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio, ¿sí? El cual pagará, juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿sí?
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, y después dice, ¿no? Tribulación, angustia. Habla de todo un poquito ahí en Romanos, ¿cierto? Y era para toda esta gente que no crea el mensaje, ¿ok? No crea el mensaje de Cristo. No crea la persona de Cristo, mejor dicho, porque esto no es la manifestación de la persona de Cristo a través de tu vida y de mi vida, ¿sí? Y a través de todos los que creemos, ¿cierto? Acá no hay alguien especial, no hay un pueblo especial, no hay una elección especial. Acá el único especial es Cristo Jesús, y en Él somos nosotros especiales, ¿sí? Somos como ese especial tesoro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y que esta gente que se decía, mira, yo no soy igual que los otros hombres, soy justo, doy diezmo de todo, y atrás había uno que decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Dice que subió justificado ese publicano. Entonces, ¿quién subió justificado? Ese publicano. Pero el otro, que se creía que era santo y que se proclamaba él mismo que era santo por las obras, seguramente de la ley que él pregonaba, este fariseo fue desaprobado por el Señor. Bueno, acá habla, bienaventurado que anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Es toda la gente, estos blasfemos, estos pecadores, no es la gente que peca, cae en diferentes pecados, que también son malos, lógicamente, pero acá está hablando de esos pecadores que están en contra de la persona de Cristo, que no creen en la persona de Cristo. Eso es una persona, ¿cierto?, que se revela, que no acepta, ¿cierto?, la cruz, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y el amor que Él tuvo, el Padre tuvo en enviar a Jesucristo para que nuestras vidas sean totalmente plenas en su Espíritu, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Acá mucha gente cree que cuando dice bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, si se detiene a hablar con pecadores, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Esos pecadores, esos malvados, simplemente está hablando de la persona que deliberadamente, sin abrir el corazón al mensaje, rechazan a Cristo Jesús, ¿cierto?, en sus vidas, ¿sí? Ese es el pecado, ¿sí? Dice, el que cree en el Hijo fue justificado, el que no cree en el Hijo ya fue condenado. Eso lo habla en San Juan 3, en tu Biblia está, en San Juan 3, 18. 3, 18, que ya lo vamos a leer también, San Juan 3, 18. San Juan 3, 18. Gracias, Señor, que Dios bendiga las vidas que puedan recibir en esta mañana el poder del Espíritu Santo en sus corazones. 3:18. Esto es lo que no le gusta a muchos hijos de Dios, Mira, dice, el que en Él cree no es condenado. ¿En quién? En Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Ahí está, ¿cierto? ¿Cuál es el pecado? Si tenemos que hablar de un pecado, porque muchos te van a echar la culpa, no, porque no me junto, porque esta pecó de esta forma, o este pecó de esta forma, de esta manera, sin tener en cuenta que esa persona que emite un juicio en contra tuyo,
o en contra mío, es igualmente, tiene el mismo problema, tiene la misma atracción muchas veces hacia las cosas pecaminosas, pero en Cristo, en el Espíritu Santo, el Señor va transformando nuestras vidas y nos va fortaleciendo para salir de estas trampas, de estas adicciones y de estas conductas, que eso es otra cosa, eso es una obra de pecado, ¿cierto? Pero la obra de pecado más grande es no creer el mensaje de Cristo Jesús. ¿Sí? Dice que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. ¿Sí? Este salmo está hablando lógicamente de los preceptos que Dios le dio a Israel. Pero he aquí que esos preceptos que Dios le dio a Israel se cumplió todo en Cristo Jesús. Él se halló sin pecado, aunque murió por el pecador que somos nosotros. Él se halló sin pecado. Entonces la muerte y el infierno no pudieron retenerlo a él, porque no había pecado en él. Entonces eso es lo que produce juntamente con el Espíritu Santo la resurrección de entre los muertos de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Con un cuerpo transformado, glorioso, ¿sí? Él resucita para que nosotros, al creer en Él, no es que tenemos que esperar morir para resucitar, sino que en el momento que creímos, no sé, en el momento que vos creíste, fuiste resucitado o fuiste resucitada ya, en ese momento. El Espíritu Santo acciona por un principio espiritual que Él pone en nosotros, ¿cierto? Que se llama regeneración, nueva criatura, nos resucita. Entonces ahí comienza el gobierno de Dios dentro de nosotros. Y eso va a traer un cambio notable, tiene que traer un cambio notable en nosotros. Es vida. Todo lo mortal es absorbido por la vida, dijo el apóstol Pablo. Y esa es una de las propiedades que nosotros vamos a tener. Es tiempo de que el miedo, tus temores sean absorbidos por la vida, las enfermedades sean absorbidas por la vida. Eso no es un abrir y cerrar de ojos, eso lleva a perseverar en la fe, ¿cierto? A tener paciencia muchas veces, ¿sí? Esto no es un mensaje para aquellos que, como la computadora, uno hace enter y aparecen las cosas. Lógicamente que Dios puede cambiar todo nuestro ser y toda nuestra realidad en un abrir y cerrar de ojos, seguramente en algún punto, pero lo que es la transformación de nuestra alma va a llevar un tiempo, porque traemos una cultura de este sistema, de este mundo, un hacer las cosas de este sistema que lo hemos aprendido por una enseñanza, por tradiciones que traemos. Entonces todo eso Dios viene a transformar dentro de nuestras almas, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder alcanzar lo que Él dijo que íbamos a alcanzar, que es ser Cristo mismo manifestado, ser parte de ese cuerpo. Somos parte de ese cuerpo, ¿no? Él nos va cambiando, nos va transformando. Que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre o esa mujer es como un árbol plantado junto a los arroyos. Es como un árbol plantado junto a los arroyos. ¿Sí? ¿Te acordás de Nabucodonosor? Que Daniel profetiza que él ve una visión de un árbol grande donde, bueno, muchas aves venían y reposaban sobre él y bajo sus sombras. Ese árbol eres tú, oh excelentísimo rey, le decía Daniel a Nabucodonosor.
¿no? Discúlpeme que me trabo por ahí. Pero después trae un juicio sobre este hombre, donde este árbol es cortado. Dice que habían vigilantes que hablaban, ¿no? Que eran ángeles, que traían esta profecía y que le mostraban un árbol que era cortado y que daba su tronco, la raíz su tronco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este rey no se deleitó en la gloria de Dios, sino que él mismo se enalteció y se creyó justo, ¿cierto? Y esa misma arrogancia, al no tener una raíz firme, esa misma arrogancia lo hace caer por su propio peso. Después, con el correr de los años, Nabucodonosor reconoce a Dios, ¿cierto? Bueno, así es este árbol. Nosotros somos esos árboles de Dios, ¿cierto? Ese árbol es un árbol plantado junto a los arroyos. El arroyo es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo. Estamos unidos, somos uno con Él. Entonces, cuando hay una manifestación de nuestra vieja conducta, no nos desanimemos, porque nuestro ser interior nos va a decir: ahí estuve errado en este momento de mi vida, ¿cierto? Entonces Dios nos va a ayudar a corregir eso y el fruto va a ser agradable, va a ser dulce a nuestras vidas. Eso nos va a alimentar en nuestro espíritu. Y aunque vos estés pasando momentos de angustia, son temporales, son cosas temporales. Vos vas a estar siendo plantado en ese arroyo, en ese río de Dios, ¿sí? Plantado junto al arroyo, llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. Hay una propiedad que tiene este árbol, que sus hojas no se marchitan, no se caen. Hay otra, su hoja no cae, su hoja no mengua, ¿cierto? Que es toda la manifestación de Dios constante. Esa es la manifestación de Dios en tu vida constante, aunque no tengas fruto todavía. Esa manifestación no va a caer en tu vida, no cae, no mengua, porque es el Espíritu Santo que vino a habitar tu ser para siempre, mi querido amigo, para siempre, mi querida amiga, hasta que Él nos lleve de esta tierra. Por eso tenemos que exponer esto, y la gente se va a maravillar de ese Cristo Jesús manifestado en tu vida. Esas hojas es la manifestación de su presencia constante, que no mengua en tu vida, donde va a haber alegría del Rey, júbilo del Rey en medio de tu corazón, en este día y en los que vendrán, en medio de las pruebas, de las luchas, de la angustia, el dolor, todo lo que pueda. El fruto, llegado el momento, da su fruto, dice el verso 3, y sus hojas no se marchitan, que es la presencia de Dios, es la belleza de Dios, la realeza de Dios en tu vida, la majestad de Dios en tu vida, el señorío de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. En todo lo que hace prospera, todo lo que hagas, en ese fundamento, ¿no? Va a ser prosperado, mi querido amigo. Va a ser favorecido, mi querida amiga. ¿Sí? No es algo personal, No es que Dios viene a arreglar nuestras vidas, como muchas ofertas religiosas hacen. Vení que Dios te va a sanar, vení que Dios te va a prosperar, vení que Dios te va a dar la casa. No, esto es un arreglo mucho más de fondo, más en cuanto al pensamiento y la voluntad del Padre manifestada en tu vida. Junto con esa voluntad manifestada en tu vida,
Dios, si así lo quiere, te va a dar el auto, te va a dar la casa, te va a sanar, te va... No es que busco las añadiduras. Busco a Dios, tal vez, sobornarlo con una ofrenda, con un diezmo, para que me haga esto o lo otro. O adularlo a través de una oración dulce, momentánea. Lo voy a adular a este Dios que me dijeron, sino es conocerlo a Él. ¿Sí? Es mucho más de fondo la cosa. Entonces, con ese conocimiento, vos no vas a necesitar adularlo a Dios o sobornarlo. ¿Sí? Va a ser muy diferente. Todas esas cosas van a venir por añadidura. Vos no vas a ir detrás de las bendiciones, preocupado, preocupada, estresado, estresada, sino que las bendiciones te seguirán. ¿Sí? Ponete en ese pensamiento, acomoda en el fundamento donde estás. Yo también, yo soy el primero que necesito de esto, Me acomodo el fundamento, saco toda esa arena que está de más, toda esa piedra que está de más, pongo el cemento justo ahí para que ese cimiento, aun si necesito, viste que hoy están los cimientos antisísmicos, bueno, hay un cambio, hay algo que se va transformando en nosotros, para que este edificio también, que somos nosotros, crezca, sea pleno, hermano, sea pleno. Señor, este tiempo, la plenitud tuya es la que me va a cambiar y a transformar todo. No os conforméis a este siglo, sino transformad, ¿cierto? Y comprobad cuál sea la buena voluntad de Dios en nosotros. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en culto, ¿cierto? Es muy importante esto, que vos te tomes el tiempo, ¿sí? Y empieces a mirar la palabra. Te va a dar, una de las cosas que Dios va a impartir, te va a dar una profundidad en la palabra, ¿cierto? Gente sencilla es la que Él necesita que entiendan estas verdades para llevar adelante su voluntad alrededor de la tierra, ¿cierto? Hoy en día hay muchos líderes, muchos personajes que está bien, con gran entendimiento, pero Él quiere que también su pueblo, ¿cierto?, esté atento a esas virtudes que Él tiene, ¿sí?, para tu vida. Sus hojas no se marchitan. Vos no vas a tener que correr a alguien para que esas hojas vos te des cuenta que no se marchitaron nunca. Lo que vos pensaste que Dios se había olvidado, que no había cumplido, fue una información, una semilla, una cizaña que metió el enemigo, que metió las tinieblas en tu vida, y vos lo creíste. Pero esa hoja, ¿cierto?, esa manifestación nunca se va a marchitar en tu vida, ¿sí? Es más allá de lo emocional esto. Es más allá de decir, bueno, hoy está nublado, me pongo triste, hoy hay sol, estoy alegre. No, esto es algo eterno, esto es algo que prevalece. Vos vas a prevalecer ante las puertas de las tinieblas. Por eso fortalecete en este día y levantate en este día. Una gracia nueva en tu vida, ¿sí? Lo que Él puso, eso nunca se marchitó. Él no se olvidó. Está en un proceso, mi querido amigo y mi querida amiga. Estás ahí, a segundos de llegar seguramente a eso que Él se propuso con tu vida, ¿sí? Entra en las cámaras del Rey, ¿sí? Entra en las cámaras del Rey en este día. Dice,
Este hombre es como árbol plantado junto a arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. Yo no te digo que tengas esperanza, porque la esperanza no es compatible con la fe. La esperanza que te dice algún día se cumplirá. No, la paciencia y la perseverancia es un trabajo duro de tu espíritu y con tu alma, que no quiere esperar, quiere todo ya. Pero hay un camino, ¿cierto?, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día, tu día, es perfecto. ¿Sí? Fíjate vos lo que dice acá. En todo tiempo, en todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Con aquellos que se creen que son santos, con aquellos que se creen que son sin pecado, ¿cierto? Por sus obras, ¿no? Yo creo que Dios me liberó del pecado, pero por la obra de Cristo en la cruz. Hay otros que caminan sin la obra, se creen que son santos sin la obra de Cristo. No, no necesito eso yo. Yo soy bueno, soy buena persona, hago bien a todos, ¿cierto? Hay que orar por esos, ¿cierto? Eso yo lo entendí yo, porque yo era así. Pero cuando me di cuenta que yo era un pecador como el otro, digo, Señor, necesito tu justicia, necesito vida eterna, necesito transformar, necesito esa manifestación que está 24/7, Señor. ¿Cierto? Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. ¿Cierto? Acá hay algo, cuando vos te reunís con Cristo en tu habitación, ¿cierto? Ahí se produce la reunión de los justos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él puso su justicia en vos. Y para Él vos sos justo. ¿Por qué? No porque cumplí los mandamientos mosaicos, sino porque creíste en Él. Él te hace justo. Entonces ahí hay una reunión de justicia. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que seamos justicia de Dios en Él. Primera de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. ¿Quién es ese? Cristo. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia. Cuando Dios te ve caminar en esta tierra, en tu barrio, donde andes, Dios ve la justicia de Dios. Él ve a su Hijo caminar ahí. ¿Por qué? Porque ya hubo una reunión con Cristo en el momento que vos creíste en Él y te arrepentiste. ¿Sí? Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. ¿Por qué la senda de los malos termina mal? Porque en ellos no hay juicio. Para ellos está todo bien. Todo lo que ellos hacen están bien. Entonces, bueno, no hay juicio. Pero vos, cuando estás en Cristo, por medio de su palabra, de su espíritu, ¿sí?, vos empezás a tomar juicio de algunas acciones en la cual vos sabés que te ha estado afectando. Entonces vos en la intimidad le mostrás eso al Señor, entregás esa carga al Señor y decís, Señor, yo sé que puedo cambiar esto en tu nombre, Señor, en mi vida, ¿cierto? Y el Señor va a decir, sí quiero, eso lo vas a cambiar. Porque en Él las promesas para la iglesia son sí y son amén. No es que yo le tengo, Señor, cámbiame, no. Ya ella hizo el cambio en tu vida. Ahora, eso se tiene que manifestar. Pero ¿qué pasa?
Cuando muchos mira, estás marchita, o vos mismo pensás, estás marchito, esa hoja se ha caído. No, mentira, esa hoja no se ha caído, esa hoja no está marchita, está plena. Cuando dice, ese hombre o mujer es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. Tu hoja, la manifestación de Dios en tu vida, nunca se marchitó. ¿Sí? Mi querido amigo, mi querida amiga, gracias por estar ahí, ¿cierto? Vamos a seguir con la compañía tuya y primeramente del Señor Jesucristo, mirando el libro de los Salmos, bajo la perspectiva del nuevo pacto, ¿sí? Bajo la perspectiva de la sangre derramada, de la libertad de entrar al lugar santísimo, como dice por Hebreos capítulo 10, verso 22. Entrando al lugar santísimo, ¿no? Pero no tan solamente quedarnos en la puerta, sino que hemos entrado a ese lugar. Y le pedimos al Espíritu que nos siga alumbrando grandes verdades. A nosotros los niños, los pequeños, ¿cierto? Eso lo necesitamos todos los días, ser alimentados, ¿sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Dios te bendiga y te fortalezca.